Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Cordial saludo, amigos televidentes del canal Congreso. Julián Gallo es senador del Partido de los Comunes y él está llevando la vocería del antiguo secretariado de las FARC para pedirle a la JEP que cumpla lo acordado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el Estado por parte de las FARC para poner fin al conflicto que enfrentó durante tantos años a esta guerrilla con el Estado colombiano. Senador, muy bienvenido aquí a estas conversaciones en el Capitolio. Muchísimas Nos agrada gracias. mucho tenerlo. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí. ¿Por qué razón el Partido de los Comunes o usted, en representación del antiguo secretariado de las FARC, le pide a la JEP que cumpla lo acordado? Bueno, yo creo que para entender un poco la situación hay que dar algo de contexto. Perfecto, me parece bien. Nosotros firmamos un acuerdo de paz y en el punto 5 de víctimas, cuando estábamos en La Habana discutiéndolo, llegamos a la conclusión de que, al contrario de lo que sucedió en procesos anteriores, estoy pensando, por ejemplo, en el acuerdo entre liberales y conservadores que le puso fin a la violencia de mediados del siglo pasado. Claro. Fueron más de 300.000 colombianos y colombianas asesinados. Esas son las estadísticas que hay, digamos, en los estudiosos del conflicto. Y se hizo un acuerdo sin que nadie asumiera responsabilidades. 300.000 colombianos. Despojos de tierras, desplazamientos, y simplemente se sentaron los jefes de los dos partidos. Se pasó la página ahí. Y se pasó la página. En la década de los 80 y los 90, cuando hubo los procesos de paz con el M-19, el Quintín Lame, el PRT, parte del Ejército de Liberación Nacional, el EPL, sucedió algo parecido. Pero tú debes recordar que esos procesos se iniciaron con una ley de amnistía que dio el presidente Belisario Betancur, en ese entonces, aprobada por el Congreso. Era otro contexto, otro momento político. ¿Qué es lo que sucedió entre los años 90 y el 2016, cuando nosotros firmamos el acuerdo de paz? Hay un hecho histórico que yo lo he contado en algunas ocasiones y es el siguiente. Cuando estaba a punto de romperse los diálogos en el Caguán, Juan Gabriel Uribe, entiendo que hoy en día él es el director del Nuevo Siglo, sí, señor. Siglo, que era delegado del presidente Pastrana. Del presidente Pastrana, y Camilo Gómez solicitaron una reunión con quienes éramos los voceros en ese entonces de la insurgencia de las FARC. Estaba Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Simón Trinidad, Andrés París y mi persona, pero que en lo posible estuviera acompañando esa reunión el comandante Manuel Marulanda Vélez. Aceptamos, por supuesto, eso tal vez es enero del año 2002, y en esa reunión ellos nos dieron un ultimátum a nombre del gobierno de Andrés Pastrana en ese momento, diciéndonos: ustedes se tienen que someter porque a raíz del atentado en las Torres Gemelas el mundo cambió. Y con esa declaración de la guerra infinita que hizo el presidente de los Estados Unidos, de ahora en adelante ustedes van a ser tratados como terroristas. Sométanse. Pero además venimos a decirles que hemos tomado la decisión, el gobierno, en nombre del Estado colombiano, de adherir al Estatuto de Roma. Entonces, de aquí en adelante, ustedes van a tener que vérsela no con la justicia colombiana, sino con la Corte Penal Internacional. Para no alargar el cuento, la respuesta del comandante Marulanda en ese momento fue la siguiente. Era una presión con toda la artillería. Claro, era a someternos. Claro. El comandante Marulanda, la respuesta que le dio: mire, Camilo, Juan Gabriel, ustedes representan al Estado y de hecho tiene el Estado la potestad de firmar los acuerdos internacionales que consideren, pero tengan en cuenta una cosa: si ustedes insisten en que intervenga militarmente el gobierno de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, que estaba en ese momento comenzando a desplegarse, y ahora con la Corte Penal Internacional, lo que van a hacer es complicar la posibilidad de que los colombianos nos pongamos de acuerdo un día de estos. Porque es evidente que en este proceso ya no, en este capítulo de los diálogos en el Caguán ya no iba a haber posibilidad de acuerdo. Sí, claro. Ya estaba, de hecho, semanas después. Exacto, un mes después se rompió todo. Correcto.
Pero ustedes son el Estado, ustedes toman la decisión. Efectivamente, se rompieron los diálogos, nos declararon terroristas, nos hicieron incluir en la lista de organizaciones terroristas y firmaron el Estatuto de Roma. Colombia se adhirió, pero dejó un compás de espera de 3 o 4 años, recuerdo. Sí, me acuerdo. Porque ellos aspiraban seguramente a ganar la guerra, utilizando también el paramilitarismo. Por eso dejaron ese compás de espera. Creyeron que esto lo iban a despachar en 3 o 4 años de guerra. Resulta que no fue así. Este conflicto terminó con un acuerdo de paz. Y obviamente eso implica que tuviésemos que resolver el tema de la Corte Penal Internacional. Por eso llegamos en La Habana a la conclusión de que era necesario crear la Jurisdicción Especial para la Paz para que se encargue de juzgar los delitos más graves que se cometieron en el conflicto, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, pero para todos los que intervinimos en el conflicto, es decir, insurgencia, Estado y paraestado. Y particulares, inclusive. Y por supuesto los particulares. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegamos nosotros aquí, ya después de firmado el acuerdo, lo primero que sucedió, el día antes de ir al Teatro Colón, hubo una delegación de altos mandos militares, entre esos, pues ya retirado, pero estuvo en esa reunión quien había sido vocero en la Delegación de Paz de La Habana, el Mora Rangel, Sí. General Mora Rangel, y le hicieron una especie de encerrón al presidente Juan ¿Sí? Manuel Santos y obligaron a alterar 2 artículos del acuerdo. Uno que tiene que ver con la responsabilidad por cadena de mando para los altos mandos militares y otro que estipulaba que las fortunas mal habidas por integrantes del alto mando militar en el contexto del conflicto pues fueran investigadas. Que no fueran. Que sí, que no fueran investigadas. Que no fueran investigadas. Hicieron retirar ese artículo. El presidente se comunicó en ese momento con Iván Márquez, que era el vocero, el jefe negociador, y Enrique Santiago, que era el asesor nuestro en el tema de jurídico. Para la creación de la JEP. Así es. Vino hasta el Palacio para tratar de convencer a los generales que estaban cometiendo un error. Porque se iban a poner por fuera del acuerdo la posibilidad de cerrar esas verdades en la JEP y a cualquier momento iban a quedar expuestos a la Corte Penal Internacional. Previamente en La Habana habíamos estado discutiendo también eso, porque la argumentación de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle en ese momento era los expresidentes no pueden quedar dentro de la JEP. Claro. Nosotros les decíamos, mire, constitucionalmente los presidentes son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Ellos tomaron decisiones en el marco del conflicto. Y entonces van a quedar por fuera. Claro, siendo mandos responsables. Es que la tesis nuestra siempre ha sido la cadena de mando no termina en los cuarteles. Exacto. La cadena de mando termina aquí al lado, en el Palacio de Nariño, porque ahí está el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, finalmente ellos dijeron que no aceptaban y quedaron excluidos los expresidentes. Pero ¿qué sucede? El día anterior a la firma se excluyen los altos mandos militares. Sí. Cuando el acuerdo llega al Congreso de la República, aquí a estos recintos, para los desarrollos normativos, el Congreso de la República decide sacar los altos funcionarios del Estado, es decir, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, digamos, para decirlo en palabras llanas, la clase política. Correcto. Se excluyó de la obligación de darle verdad al país. La blindó de la JEP. Claro. Toda la clase política. Luego se va el acto legislativo, ¿cierto? Y la ley estatutaria a control de la Corte Constitucional. Y la Corte acabó de hacer el trabajo. Excluyó a los terceros. Entonces, de una jurisdicción que creamos nosotros en La Habana para que todos diéramos verdad, hoy en día tenemos una jurisdicción especial para la paz, solo para los integrantes de la insurgencia y para mandos medios de las fuerzas militares o generales, pero que ya están imputados por delitos graves en la justicia ordinaria. Okay. Entonces, ese es el pecado original, digamos, de la violación del acuerdo por parte del Estado. A eso hay que agregarle que ya en el desarrollo del trabajo de la jurisdicción, allí metieron la mano, digamos, los sectores de derecha que siempre se han opuesto a que se conozca la verdad
y se dedicaron de alguna manera a tratar de matar no solamente a los integrantes, digamos, a los que firmamos la paz, que ya van 418, sino a matarnos políticamente. Y se generó toda una campaña para decirle a la gente que aquí lo que había habido era un grupo criminal, asesino, terrorista, mafioso, de violadores de niños, y que esa gente había que acabarla, había que condenarla y listo, y se pasó la página del conflicto. Pero como las cosas no siempre salen como se piensan, ¿cierto? Ellos lo calcularon, ellos creyeron que iban a gobernar eternamente. Y resulta que no. Hoy en día hay un gobierno democrático, ¿cierto?, que ratificó el año pasado un hecho que también ya lo había enviado al Consejo de Seguridad el presidente Santos, porque así quedó establecido. Nosotros lo que hicimos fue blindar el acuerdo, porque conocemos, digamos, de lo tramposa que ha sido la oligarquía de este país. Entonces, ¿cómo lo blindamos? Dijimos, este acuerdo hay que firmarlo como acuerdo especial y que el presidente de la República envíe una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad a través del secretario general para que ese acuerdo sea incorporado en una resolución del Consejo de Seguridad. Si tú digitas hoy en día resolución S/2017/272, te va a abrir la página del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y está la declaración de Estado del presidente Juan Manuel Santos y el texto completo del acuerdo. Es decir, ese acuerdo ya no le pertenece a Colombia solamente, es un documento oficial del Consejo de Seguridad y eso tiene unas obligaciones jurídicas y políticas a nivel internacional. Entonces, cualquier alteración que se haga de ese acuerdo se está generando también un hecho político y de vulneración de los compromisos de Colombia frente al Consejo de Seguridad, que es la máxima autoridad de paz. Claro. Entonces, lo que estamos nosotros exigiendo es que el Estado cumpla, que volvamos al texto original del acuerdo que firmamos nosotros. Colombia no puede seguir siendo un Estado pérfido, que no cumple su palabra, que no cumple lo que firma. Esa es nuestra discusión, pero adicionalmente, como le metieron la mano a la JEP, entonces la vienen convirtiendo no en un tribunal de cierre con base en la verdad y los derechos de las víctimas, sino en un instrumento para asesinar el proyecto político que nosotros representamos y se han venido violando los derechos fundamentales a los que tiene acceso cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, a la legítima defensa, a la presunción de inocencia, pero además al modelo de justicia que se acordó que es una justicia restaurativa, no punitiva. Esa es. Entonces ellos, ahora ¿qué nos dicen? Es que ustedes quieren burlar los compromisos de las víctimas. De acuerdo. Falso. Es exactamente lo contrario, lo que estamos diciendo. Los derechos de las víctimas, pero de todas. No solamente las víctimas de la insurgencia, que por supuesto hay que honrar ese compromiso, pero las víctimas del paramilitarismo, las víctimas del Estado, las víctimas de quienes crearon y financiaron el paramilitarismo, ¿esas víctimas no tienen derecho? Ese es, en términos generales, como la discusión que nosotros estamos proponiendo. Senador, perdóneme si le resumo la idea en el sentido de que ustedes consideran que hoy en día la JEP es un tribunal contra los firmantes de los acuerdos de paz. Exactamente, allí se entronizó. Nosotros hace un tiempo publicaron en un portal, yo estuve esta semana a raíz pues, de este debate que hay buscando esos audios, se filtraron unos audios de una conversación de Sergio Jaramillo con magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, y allí en un largo conversatorio que tiene Sergio Jaramillo, que fue el negociador del gobierno, claramente se escucha cuando él recomienda a los magistrados de la JEP que tengan mucho cuidado con las imputaciones para los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y uno dice, ¿y por qué, señor Sergio Jaramillo? ¿Por qué? Usted fue viceministro, y no solo firmó el acuerdo, sino que fue viceministro de Defensa. Claro. ¿Tiene algo que ocultar? De acuerdo. ¿Por qué? Esos audios están ahí. Yo creo que vale la pena que desenterrar esos audios y que la gente escuche. Es decir, hay todo un entramado desde sectores que incluso participaron en la negociación para que no se conozca la verdad. Entonces nosotros estamos diciendo, este momento histórico, el gobierno que se está proponiendo, la paz total,
que está abriendo la posibilidad de que cerremos todos los conflictos. Aprovechemos esa circunstancia histórica, aprovechemos esta crisis de la desnaturalización de la JEP para que nos pongamos de acuerdo. Nosotros no estamos pidiendo venganza, nosotros no estamos pidiendo cárcel para nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es aprovechemos esta oportunidad para producir un cierre del conflicto que lleva más de 200 años, pero con la verdad de todos, sin exclusiones. Nosotros, por supuesto, nosotros. Es que nosotros ya aceptamos que como máximos jefes que fuimos, el último secretariado de la insurgencia de las FARC, pues asumimos la responsabilidad política por todos los crímenes de guerra, por todos los delitos de lesa humanidad que cometieron las unidades de las FARC en el conflicto. Ese es nuestro compromiso, en eso nos vamos a mantener firmes, estamos dispuestos a asumir las sanciones que se nos impongan. Pero ¿por qué solo nosotros y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y los denominados terceros, es decir, los empresarios que crearon los paramilitares, que los financiaron, y los políticos que tomaron las decisiones, van a pasar de agache en la historia? Ya, en Colombia ya no es posible cerrar ese conflicto. Esta semana llegó Salvatore Mancuso. Sí, antes de hablar de lo de Salvatore Mancuso, digamos una cosa. Ante esa situación, senador, los integrantes de las antiguas FARC o los firmantes de los acuerdos de paz van a desconocer las decisiones de la JEP. Nosotros lo que estamos diciendo es que se respete el texto del acuerdo que nosotros firmamos. Sí. Si hay decisiones de la JEP que vulneren ese acuerdo, pues nosotros vamos a recurrir a las acciones que tenemos derecho, en derecho, valga la redundancia. Claro. Nosotros, y eso sí lo quiero dejar muy claro, no estamos pensando en regresarnos a las armas. Al contrario, lo que estamos advirtiendo, lo dijimos en las cartas que enviamos tanto al presidente como a los firmantes del acuerdo, nos preocupa que ese descarrilamiento de la JEP está generando que algunos compañeros tomen la decisión de regresar a las armas. Está creciendo, digamos, ese número de personas porque no sienten seguridad jurídica. Nosotros les hemos dicho, hombre, no cojan ese camino, es un error. Nosotros ya nos abrimos un espacio en la sociedad colombiana, gracias a ese acuerdo de paz, gracias a que hemos estado cumpliendo. Mantengámonos aquí, demos esta discusión en derecho. Tenemos el recurso de la Corte Internacional de Justicia, porque repito, este acuerdo hoy en día es un acuerdo que le pertenece al Consejo de Seguridad. Okay. Y Colombia hace parte del Sistema General de Naciones Unidas, es también parte de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y son muchos los que pretenden volver a las armas de la gente de las antiguas FARC? Nosotros no tenemos obviamente el contacto con cada uno de los más de 13.000. Pero lo que usted ha escuchado, sí. Pero lo que sabemos obviamente es que hay gente que se está yendo porque no ven, digamos, que se esté cumpliendo. A uno lo buscan los compañeros y le dicen, mire, es que ustedes nos traicionaron, eso nos han dicho. Ustedes nos engañaron, nos dijeron que iban a asumir la responsabilidad los máximos jefes por todo y que nosotros, que estábamos cumpliendo orientaciones, planes, pues íbamos a ser excluidos. Claro. La JEP viene descendiendo en la cadena de mando, incluso hoy en día está citando a comparecer ante la JEP a gente de base, guerrilleros y guerrilleras. Y no todo el mundo tiene la comprensión y la dimensión política de este acuerdo, y la gente dice, bueno, si después de 7 años yo sigo vinculado jurídicamente, no puedo conseguir un trabajo porque mis antecedentes siguen publicados. Entonces se está negando la posibilidad de la reincorporación. De acuerdo. Entonces es de esa gravedad. Senador, usted me iba a hablar hace un momento de Mancuso, nos iba a contar que seguramente iba a ser un argumento más suyo para el tema de la JEP. ¿Qué nos iba a decir de Mancuso? Sí, mire, es que la llegada de Mancuso abre una oportunidad enorme, porque es que aquí, además, digamos, de no cumplir los acuerdos, se utiliza y se está utilizando el recurso de extraditar la verdad. Sucedió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando extraditó, digamos, a los jefes del paramilitarismo y sucedió ahorita en el gobierno de Iván Duque cuando capturaron a Otoniel. ¿Por qué ese afán del presidente Duque de llevarse a Otoniel? ¿Qué sabía Otoniel? Yo tengo información de que él quiere contar verdades del conflicto. ¿Ah, sí? Otoniel tiene una particularidad y es que tal vez un año estuvo en las filas de las FARC, sí, luego estuvo en el EPL, luego participó en las autodefensas de Córdoba y Urabá y finalmente estuvo en el Clan del Golfo. Exacto, fue el líder del Clan del Golfo. Entonces, esa parte de verdad
los vínculos y la connivencia a la que ha hecho referencia el presidente Gustavo Petro de sectores de las Fuerzas Armadas con esos grupos, ¿no sería importante que la conociera el país? ¿No contribuiría a pasar la página? Abramos esa posibilidad. Es decir, nosotros, repito, lo que vemos aquí es una oportunidad con la llegada de Mancuso también, ¿cierto? Que él cuente su verdad. Él en este momento tiene el carácter de gestor de paz. Sí. Qué importante sería, por ejemplo, pues, aprovechando este escenario lo digo, que así como quienes auparon el narcoparamilitarismo en las décadas pasadas, lo trajeron a este recinto a que viniera a hablar, ¿por qué no lo invitamos ahora? Que venga y cuente aquí ante el Congreso de la República, ante el país, lo que sabe, que en su labor de gestor de paz invitemos a Salvatore Mancuso. ¿Y lo va a invitar usted? Vamos a hacer la proposición y la radicamos la próxima semana, invitémoslo. Lo trajeron en la época de la guerra, ¿cierto? Para justificar los crímenes del narcoparamilitarismo y la alianza que tenían con el Estado. Ahora que está de gestor de paz, invitémoslo y lo escuchamos. Él debe tener mucho que contar y decir y aportarle a la paz de este país. Es que lo que yo entiendo, y lo expresó así en la carta que dio a conocer cuando llegó, tiene toda la disposición de aportar. Y repito, nosotros no estamos pidiendo venganza, nosotros no queremos profundizar heridas, pero sí sabemos que el único camino, que la única posibilidad que tenemos de avanzar es que se conozca la verdad y que a través de esa verdad le restablezcamos los derechos a todas las víctimas, no solamente a las víctimas de la insurgencia o parcialmente a las víctimas de algunos mandos medios de la Fuerza Armada, de todos, comenzando por las responsabilidades del Estado, que es el principal responsable de este conflicto. Y eso agregado a lo que usted dice, que tiene información de que Otoniel quiere también participar en la verdad. Efectivamente, digamos, busquémosle. Nosotros le estamos diciendo al presidente, recíbanos, escúchenos. Usted que es un hombre comprometido con la paz, que quiere cerrar todos los conflictos, aprovechemos esta oportunidad y démosle un cierre definitivo. Que regrese también Simón Trinidad. A Simón Trinidad le hicieron un montaje, lo extraditaron por un delito y violando la ley, lo condenaron por otro. Traigamos a Simón para que él también pueda aportar su verdad. Que regrese Otoniel. Escuchemos a Salvatore Mancuso, escuchemos los otros mandos de los paramilitares que hasta ahora sus verdades quedaron sepultadas bajo millones de hojas o de bytes hoy en día, ¿cierto? Claro. En sus relatos en Justicia y Paz. De acuerdo. Aprovechemos y cerremos, porque es que ¿hacia dónde vamos? Mire, nosotros le hemos dicho a la Jurisdicción Especial, en el acuerdo dice una sola resolución de conclusiones. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos un proyecto político. ¿Por qué el Estado firmó un acuerdo con nosotros? Porque hay un reconocimiento de nuestro carácter político. Pero la JEP, de manera amañada, ahora dice, no, van a haber una resolución de conclusiones por cada macrocaso. ¿A qué nos están llevando? A que no van a cerrar. Que sea infinito. Correcto, nos van a tener aquí 20, 30, 70 años, dijo el magistrado Ibar, que nos iban a meter si no nos sometíamos a la JEP. No alcanzaríamos, quedaríamos debiendo por lo menos 50 años. En la otra vida pagaría. Otra vida. Entonces, nos van a tener hasta la muerte, pues, compareciendo para no dejar que nosotros despleguemos nuestro proyecto político. No, firmamos un acuerdo, es para hacer política. Pero hagámosla abiertamente, sacando las verdades para sanar. De acuerdo, sí. El senador Julián Gallo, cuando estaba como miembro del secretariado de las FARC, cuando militó en las FARC, se le conocía con el nombre de Carlos Antonio Lozada. Y recuerdo que alguna vez bombardearon el campamento donde él estaba y lo dieron por muerto. A propósito de lo que usted está diciendo, de que no le va a alcanzar esta vida para pagar si se cumple el anuncio del magistrado, ¿usted cree que hay otra vida? Porque usted ya, esta es la segunda, porque lo bombardearon y usted se salvó. Sí, no, pues digamos que uno se va muy satisfecho de este mundo. Primero, si se muere siendo consecuente con lo que uno se comprometió. Y pienso que esa satisfacción la vamos a llevar. Yo me comprometí desde muy joven con los cambios, con la transformación de la sociedad colombiana. En su momento lo hicimos a través de las armas. Hoy en día lo estamos haciendo desde estos escenarios. Y bueno, la otra vida, es decir, la que recuerden de nosotros, los que nos conocieron, los que nos acompañaron, o lo que cuente la historia, va a estar cimentada sobre la certeza de que lo que nosotros hicimos, lo hicimos
producto del convencimiento de que es posible una Colombia distinta. A esa segunda vida aspiramos en la historia de este país. A pesar de las dificultades, senador, ¿usted no se arrepiente de haber dejado las armas y haberse incorporado a este proceso? No, yo creo que el mayor acierto que nosotros tuvimos fue haber firmado ese acuerdo de paz. No solamente se le han ahorrado al país miles de víctimas, eso es incuantificable, sino que abrimos la posibilidad y la perspectiva que los colombianos podamos resolver los conflictos por otro camino. Y gracias a eso, digo yo, gracias a eso en parte, no de manera absoluta, hoy en día tenemos por primera vez en la historia un gobierno democrático. Todo este debate que se está dando en torno a las reformas sociales, en torno al tema, digamos, de la corrupción y a este tema de la verdad, de alguna u otra manera está ligado a ese acuerdo. Por eso nosotros nos sentimos realmente orgullosos, satisfechos y muy convencidos, digamos, de que obramos correctamente cuando tomamos la decisión de dejar las armas. ¿Y van a seguir así? Vamos a seguir así porque sabemos que no solamente tenemos un compromiso con el país, con las víctimas, con la comunidad internacional, sino también es un compromiso político, ético, moral, de carácter prospectivo. Es que la justicia de la JEP no solamente era restaurativa, sino también prospectiva, claro, hacia el futuro. Eso es lo que nosotros les estamos diciendo, señores, sean sensatos, permitan el cierre del conflicto para que las siguientes generaciones no vivan lo que nosotros vivimos, no tengan que heredar un conflicto. Es que nosotros heredamos un conflicto. Y nos vimos envueltos en esa circunstancia y por eso queremos cerrar ese conflicto. Senador, muchísimas gracias por estar en estas conversaciones en el Capitolio. Bueno, no, a ti, Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Muy bien, muchas gracias, muy amables. ¿Han visto ustedes esta entrevista con el senador Julián Gallo? Que seguramente pues, genera muchas opiniones alrededor del tema de los acuerdos y del cumplimiento que debe dar la JEP a los acuerdos de paz que firmaron las FARC con el Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos. Les agradecemos la sintonía. Continúen ustedes viendo el canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.